Bueno, este es el programa número 11 o episodio 11 de Libros para Atorrantes, este ciclo en el que despertamos, nuestro objetivo es ese, despertar la curiosidad, el entusiasmo acerca de las grandes o reconocidas obras tanto de la literatura universal como de la literatura argentina. No solo literatura, sino también libros. Hemos hablado de libros de historia y hemos prometido después hablar de libros de filosofía, sociología, etcétera, de humanidades. Bien, en esta oportunidad, claro, ya van 11 episodios, 11 programas y no podía faltar un escritor, quizá el más grande escritor argentino de todos los tiempos. Hemos hablado a lo largo de este ciclo de él porque directa o indirectamente siempre aparece. Y bien, hoy le vamos a dedicar un episodio completo. Claro, estamos hablando de Jorge Luis Borges, nacido hacia fines del siglo XIX, 1899, y en Buenos Aires, y murió en Ginebra, en Suiza, en 1986. Desde muy joven Borges padeció la ceguera, algo heredado de su familia paterna, ¿no? Tenía una ascendencia criolla, conquistadores españoles, luego héroes de la independencia argentina por un lado, y después una ascendencia inglesa de pastores metodistas, casi todos ellos poetas, intelectuales y también, claro, ciegos, ¿no? Había un destino hereditario, ¿no? La ceguera. El padre la padeció, Borges también, eso los obligó a marcharse a Europa cuando Borges era muy, muy jovencito. Toda la familia con su hermana se marchan hacia el viejo mundo y los sorprende la guerra, la Primera Guerra Mundial. A su regreso a Buenos Aires redescubre, ¿no es cierto?, su patria, su ciudad, ¿no? Aquellos barrios, el barrio de Palermo sobre todo, donde pasará buena parte de su vida, su juventud que lo marca, y los personajes de ese barrio. El barrio de Palermo de Borges no es el Palermo de hoy, ¿no? Y es un barrio más bien más sofisticado. El de Borges era un barrio de orilleros, de gente que estaba ahí entre la ciudad y el campo, entre la ciudad y la pampa, entre la civilización y la barbarie. Porque Borges es un profundo admirador de Sarmiento y su Facundo, ¿no? Civilización y barbarie. Pero está criado en ese Palermo que es mitad ciudad, mitad campo, que está ahí en la orilla, el límite, ¿no es cierto?, entre la ciudad culta, europeizada de Buenos Aires y el campo, lo primitivo, lo bárbaro. Eso hizo que Borges conociera a orilleros, a guapos, a pendencieros que van a inspirarlo en muchos de sus cuentos. Brillante en el cuento fantástico, que han sido traducidos a todos los idiomas, pero empezó su carrera literaria con Fervor de Buenos Aires, Cuaderno San Martín, libros de Luna de Enfrente, libros de poemas en donde hay una clara influencia ultraísta que Borges suscribió a ese movimiento poético en su estadía en España, entre Madrid y Barcelona. El libro que nos ocupa hoy es un libro de cuentos, porque cuando hablamos de Borges hablamos indudablemente de cuentos. El libro es Ficciones. Para mí fue el que más disfruté de todos sus libros. Me aprecio de haber leído su obra completa. Es el con el cual yo me acerqué desde muy joven a la obra borgiana. Algunos dicen borgesiana, yo prefiero decir borgiana. Y sus cuentos me maravillaron, me llevaron a conocer otros cuentos y, claro, a participar también de la biografía del escritor que yo te conté. Esta ceguera que lo marca
Y también en muchas oportunidades a lo largo de los episodios de este ciclo hemos hablado de la posición política de Borges, un Borges marcadamente antiperonista, marcadamente antirrosista en la historia argentina. Para Borges, Perón era la resurrección de Juan Manuel de Rosas, ¿no es cierto? Caudillos populistas capaces de arrear a masas enteras. Ese antiperonismo le causó algunos problemas. Por ejemplo, Borges trabajaba en una biblioteca pública, ¿no es cierto? Y el gobierno peronista lo nombró inspector de aves y huevos del mercado de Buenos Aires, ¿no? Borges, por supuesto, en esa ironía no aceptó el cargo y bueno, durante el peronismo no la pasó muy bien. Después de la caída de Perón, en el 55, al año siguiente va a ser elegido director de la Biblioteca Nacional. No fue un brillante director de la Biblioteca Nacional, no fue un buen funcionario. La ceguera y la timidez también patológica que tenía personal lo inhibían para un cargo de funcionario público. Lo suyo fue siempre la literatura, los libros. Él mismo lo reconocía. Se casó en 2 oportunidades, el primer matrimonio con una antigua amiga, él era muy grande, ambos eran grandes, no duró mucho y después se casó con una discípula, María Kodama, que es su viuda, ¿no? Vayamos al libro en cuestión. El libro está dividido en 2 partes. El jardín de senderos que se bifurcan, que es de 1941, y Artificios, que es de 1944. En esa edición Borges une ambos libros, tanto el jardín de senderos que se bifurcan, donde está su famoso cuento Pierre Menard, autor del Quijote, que es una burla acerca del trabajo de escribir o de la literatura misma. Es un juego borgiano, ¿no? O borgesiano, iba a decir. Es un juego que establece con el lector, ¿no? Ese personaje que quiere escribir o reescribir el Quijote, ¿no es cierto? Iba a decir el Martín Fierro, porque el Martín Fierro de Hernández era también otra obsesión de Borges. Una obsesión para criticarlo, para criticar el libro de Hernández. Y bueno, juega con esto de la idea del plagio, ¿no? de Menard reescribiendo el Quijote. Eso aparece en El jardín de senderos que se bifurcan. Y, por ejemplo, otro de los cuentos memorables que aparecerán en Artificios, en la segunda parte, ambos libros, ambas partes que conforman ficciones, tienen 2 prólogos, uno para cada uno. Y en Artificios aparece Funes el Memorioso, que es un cuento indispensable, ¿no? Donde ahí también hay un juego, la memoria. Borges era un hombre de gran memoria, un erudito, y hacía gala de esa erudición y de su vastísima lectura, ¿no? Lo escribió en Mar del Plata, es una metáfora sobre el insomnio, eso es lo que comentó. Una noche que no podía dormir. Mar del Plata, para los que están fuera del país, es una ciudad de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, donde clases altas en los años 30 y 40 iban a pasar sus vacaciones hasta que Perón los llenó de cabecitas negras o de obreros y tuvieron que buscar otros balnearios, por ejemplo cruzar el Río de la Plata e irse a Punta del Este. Borges hacía declaraciones muy que rozaban la rispidez, era provocador, por ejemplo esto de la democracia como el abuso de las estadísticas, o que los argentinos no estamos acostumbrados, no podemos vivir en democracia, que no estamos maduros como pueblo, etc. Eso lo dijo en la última dictadura cívico-militar del 76 al 83. Esas cosas, y más una foto con el dictador Videla de Argentina y el dictador chileno Pinochet, le costaron el premio Nobel de Literatura, que él decía, bromeaba, era una tradición nórdica postularlo y no dárselo, pero finalmente no se lo dieron
por cuestiones políticas, ¿no? Era lo que hoy se conoce como un hombre políticamente incorrecto. Bueno, vamos al libro en sí porque esto se está agotando, pero la obra de Borges hay que también ir acompañándola con sus aspectos, elementos biográficos. En la edición definitiva de 1956, Borges incorpora 3 cuentos: El fin, la secta del Fénix y El Sur. ¿Acaso, dice el propio autor, mi mejor cuento? Ese cuento había sido publicado primeramente en el diario La Nación en 1953 y en la edición definitiva de Ficciones del 1956 los reincorpora esos 3 cuentos, tanto El Sur como El fin y la secta del Fénix. Bien, es decir, son cuentos de diversas épocas, ¿no?, reunidos en un solo volumen. Son 2 libros que conforman un solo volumen, Ficciones. El cuento El Sur, que es, en palabras de Borges, el mejor, tiene aspectos biográficos. Una vez Borges era muy joven, subía una escalera, la ceguera le impidió ver una ventana que estaba recién pintada y se la llevó por delante, se hizo una herida profunda en la frente, eso le causó una septicemia, una infección, tuvo que ser internado y estuvo al borde de la muerte. Y allí, internado en una clínica, coqueteó con su propia muerte. De allí surge la idea de escribir El Sur, lo que le pasa a Juan Dalman, un bibliotecario como él, ¿no es cierto?, que sufre una fiebre profunda, es internado en una clínica y es dado de alta y se va a pasar un descanso, un veraneo, a una estancia que había heredado de un padre. Dalman es mitad alemán, ¿no?, y mitad criollo, mitad argentino, y tiene ese criollismo en la sangre, lo lleva porque memoriza versos del Martín Fierro, se siente atraído por los gauchos. Eso le pasa al romanticismo y a los hombres cultos, a los hombres más cultos de la historia argentina, como Borges, Cortázar, etc., desde Esteban Echeverría hasta y Sarmiento. Son recelosos de lo gauchesco, de lo popular, pero al mismo tiempo los atrae. Muy del romanticismo. Bueno, Dalman, la estación para en una estación misteriosa del tren y le dicen que tiene que tomarse otro tren, un carruaje, para llegar a otra estación y así llegar al casco de su estancia y poder finalmente descansar. Entonces va a comer algo a una pulpería que le llama la atención el color rosado, que era el color de los federales, de los rosistas, Borges antirrosista, y así está comiendo y lo provocan unos gauchos que están jugando en una mesa a los naipes y Dalman tiene que salir a pelear. Un gaucho viejo que está tirado en el mostrador le tira un cuchillo, un facón por abajo, ¿no? Y el dueño del patrón, el dueño de la pulpería o del almacén le dice: Dalman, no le haga caso. ¿Cómo sabe su nombre? Él no le dijo el nombre al patrón. Entonces ahí descubre que todavía estaba internado en la clínica, que eso era un sueño, o que Dalman estaba muerto. Y sale a pelear en la llanura, ¿no? Sale a pelear sin saber pelear, debe salir a pelear. ¿Qué está queriéndonos decir Borges? Que si hubiera muerto en la muerte, suena bien, aunque redundante, de la civilización, que es morir en la cama de un hospital. Yo hace poco estuve internado y dentro de poco me van a operar. Si es morir así, con sueros, enfermeras, médicos, etc., no, esa muerte no, es la muerte de esa gente bárbara, de los gauchos. Morir a un duelo de cuchillo, como mueren los hombres. Como dice Shakespeare, los hombres tímidos mueren 1000 veces antes de morir, los hombres de coraje mueren una sola vez. Me hubiera gustado, dice Borges, de morir así, como esos hombres. Hay una admiración en el fondo. Bueno, léelo, haceme caso
y no le tengas miedo a Borges, porque Borges es profundamente argentino y es profundamente popular, aunque no lo creas. Chao.